gracias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Bueno, cuando me invitaron a esta conferencia, lo primero que hice fue algo que hago con casi todos los proyectos que trabajo. Ponerle un título, es decir, vamos, ¿de qué voy a hablar? De la creación, ¿en base a qué? Y dije, recreación, con un guión en medio. ¿Por qué? Pues para mí la creación tiene muchísimo que ver con la diversión. Pero luego tiene una parte muy importante que es, una vez que has creado algo, lo tienes que volver a crear. ¿Para qué? Para poder venderlo, para que la gente lo pueda disfrutar. Y lo voy a intentar explicar en dos fases. Una es la fase de la raíz. La raíz de toda la creación para mí en música es componer. Son los estados mentales en los que estás. Y por otro lado es cómo vendo un proyecto. Voy a hacer una creatividad en base a un proyecto. Y cómo extrapolas de un lado a otro las sensaciones. Cuando empecé a pensar en esta conferencia dije, ¿cuándo fue la primera vez que apareció una melodía en mi cabeza? Y cuando me di cuenta que realmente estaba apareciendo una melodía en mi cabeza. Porque cuando somos niños, cuando somos muy pequeños, nos aparecen muchísimas veces. De hecho, yo ahora con mis hijos intento analizar qué es lo que hacen en torno a la música, por qué bailan cuando escuchan música, o por qué de repente en un momento dado están haciendo ta, 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 y están a su rollo creando algo. Entonces intenté irme muy, muy, muy atrás y descubrir cuál fue la primera melodía que hice. Ni la voy a cantar, ni os voy a decir la letra, porque era una cosa absolutamente espantosa. No tenía ningún sentido, pero era muy divertido y trabajaba en ello. Entonces estaba descubriendo que había algo que me gustaba y empecé a encontrar una serie de problemas. Y esos problemas para mí eran buenos, pero para los demás eran malos. ¿Por qué? Porque mi cabeza, cuando estaba en el colegio, estaba absolutamente metida en esas melodías, en esos ritmos, en hacer cosas distintas, y en el sistema que estaba metido, en el sistema educativo, no se aceptaba tanto una persona que estuviese disfrutando sobre la música, pero sí se aceptaba a lo mejor que sacaras un 10 en matemáticas. Con lo cual siempre tenía una guerra constante con lo que me estaban intentando enseñar. Yo quería hacer música y quería divertirme. Para mí era muy importante, sobre todo, y no lo digo porque yo lo sabía en ese momento, lo digo porque lo he analizado ahora. Para mí lo importante era que sabía qué es lo que quería hacer. Es uno de los puntos críticos en los jóvenes a día de hoy. Por lo menos saber qué es lo que quieres hacer. Y una vez que sabes lo que quieres hacer, tienes que ir a por ello. Yo no era consciente de esta definición, pero sí era consciente de lo que quería hacer. Quería hacer música, quería dedicarme a la música. Entonces, avanzando un poco, voy a ir a la parte de la creación, la parte que igual no se conoce tanto. De mí conocéis otras cosas que hablaremos ahora mismo. Pero en principio voy a ir a esos momentos cuando me encierro en el estudio, me pongo a componer y empiezo a vivir auténticos clímax musicales. El clímax en la música, digamos que es el punto álgido de la canción, cuando a veces consigues incluso llorar o consigues hacer que la gente llore o que la gente sonríe o que la gente baile. Entonces, el clímax de mi vida fue, creo que componiendo una banda sonora durante 6 meses en mi casa con un teclado. Yo no soy músico de carrera, por decir de alguna manera, o sea, no sé leer música, pero tengo muchísima música en la cabeza, constantemente estoy haciendo, pero no sé leer ni escribir la música. Me encargaron una banda sonora y tuve que componer una obra de unos 45 o 50 minutos, o sea, una canción muy, muy larga, en la que tienes que intentar partir desde un punto, llegar a otro, entretener por la mitad e ir desarrollando esa canción. Cuando me senté en el teclado y empecé a componer cada uno de los instrumentos, cada uno de los 40 y tantos instrumentos que tiene la orquesta, intentaba siempre imaginar cómo lo hace un director. Intentaba basarlo en la creatividad que tienen los directores, pero no lo basaba en la técnica. Una vez que terminé esta parte de composición, me puse a trabajar con un director de orquesta, con un arreglista, para que todo lo que yo había hecho con mi teclado en casa y mi ordenador lo pudiera tocar una orquesta. Esa orquesta tuve la suerte de grabar con la London Symphony y grabar 2 semanas después de que ellos grabaran El regreso de la Guerra de las Galaxias y tal, o sea, una de las bandas sonoras más increíbles que he oído en mi vida. Y en el momento que entré en el estudio y escuché
creo que en esa sección que teníamos en ese momento había 35 profesores, en el momento que les ponen la partitura a ellos ni me conocen, ni me han visto, jamás, ni han escuchado absolutamente nada. En el momento que se ponen las partituras y el director levanta la batuta y empiezan a tocar y empieza a sonar perfectamente, me cae una lágrima y me emociono tanto que digo, esto lo tiene que vivir la gente de alguna manera. Porque la gente puede vivir la música y la sensación de lo que te está transmitiendo la música, pero el hecho de estar ahí y de ver qué hay en la raíz es lo importante. Es lo importante. Y en ese momento se me quedó la obsesión de que la gente pudiera conocer qué es lo que pasa cuando vives ese tipo de experiencias. Esa, digamos que fue la más bonita de mi vida. Luego hubo unas cuantas, digamos que a veces un poco más complejas, porque ya no era yo componiendo, sino que tenía que componer con otros artistas o producir otros artistas. Con lo cual te tienes que meter en su cabeza, tienes que intentar traducir cuál es su idea y traducirla al gran público. Digamos, el disco de Bebe, por ejemplo. Cuando hicimos el primer disco, empiezas a empatizar con el artista de una manera brutal, porque es un artista de raíz increíble, o sea que te está cantando todo lo que lleva dentro. Tanto que incluso en el estudio teníamos que parar porque en un momento de la canción estaba recordando momentos de amor o de una felicidad absoluta y lo recordaba con tanta intensidad a la hora de cantarlo que de repente, ¿sabes?, perdíamos un poco la noción de la grabación y teníamos que parar y relajarnos y volver a encontrarnos. Para mí esa es la esencia, la auténtica esencia de la creación, es el clímax. Y hago mucho hincapié en esto porque os voy a contar al final lo importante que es y el espacio que estamos perdiendo con todo esto. Porque yo lo he vivido porque ahora os voy a contar la parte de los proyectos. Hace 4 años decido dejar un poco la industria musical y digo, yo creo que tengo que empezar a contar todo esto que me está pasando. Y me alío a Internet. Digo, me voy a unir a Internet. Y en la industria musical me están diciendo constantemente, oye, Carlos, vente que hay una manifestación porque es que la piratería, es que nos están destrozando, tal. Y yo decía, pero vamos a ver, los mercados cambian, las cosas cambian, vamos a utilizar Internet como una herramienta. Vamos a utilizar Internet y el comportamiento de la gente como un aliado. Esto no lo entendían. Y yo sacaba mis discos y de repente me mandaban, sacaba a lo mejor un disco de música electrónica basado en sonidos funky tal y cual, y de repente me mandaban a Canal Sur a hacer una entrevista con María del Monte. Y yo decía, ¿qué hago yo con María del Monte? Que me cae muy bien y le tengo mucho respeto, pero ¿qué me va a preguntar María del Monte sobre lo que estoy haciendo en música electrónica? Absolutamente nada. La obsesión era que tenías que salir en la tele haciendo lo que fuera con música. Esto lo que hizo fue, desde mi punto de vista, hacer perder un poco esa esencia. Mientras tanto, todos vosotros, incluso nosotros, entrábamos en YouTube y directamente veíamos una actuación con su movimiento de cámara, con su ruido y tal, pero era real. Y la tele intentaba en ese momento que viéramos a un tío con una guitarra, con un micro haciendo así, sin ningún error. Entonces, comparabas y decías, no, esto yo no lo quiero. ¿Qué es lo que pasa? Que esa obsesión por intentar rechazar lo que está pasando con la piratería, lo que estaba pasando con los temas de descargas de las canciones, por el hecho de llevar 3000 canciones en el teléfono y a lo mejor escuchar media, esto el mundo de la música no lo estaba asimilando nada bien. Y entonces creó una guerra. En ese momento yo dije, yo aquí lo siento, pero yo no puedo seguir por este camino. Y me uní a un equipo de gente que trabaja en Internet, que trabajaba en Internet en ese momento y que ahora mismo yo considero que trabajamos muchísimo en Internet. Fundamos Muwom, Music Word of Mouth, que era como una especie de compañía musical que nos basábamos en otros formatos para vender la música. Y creamos proyectos de cercanía. O sea, yo cogía mi cámara y digo, venga, vamos a hacer un videoblog, tal, o me decían ellos, vamos a hacer un videoblog porque creemos que de esta manera vas a llegar o te vas a acercar al público y vas a poder contar esas experiencias. Y empezamos así.
sin ningún tipo de promoción gigante, simplemente lo que hacíamos era contar pequeñas historias de lo que yo estaba viviendo. O sea, mi obsesión era contar lo que me había pasado en el estudio de Londres con la London Symphony. Y en vez de hacer un making of, que la palabra es un poco fea, hacíamos el making on. Contábamos lo que estaba pasando en verdad, o sea, lo que estaba pasando en ese mismo momento. O sea, si yo me iba con Marta Sánchez del estudio, me cogía mi camarita y decía, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estamos, tal, no sé qué. Y de repente Marta aparecía fuera de contexto. No veías a Marta Sánchez súper guau, sino la veías a lo mejor en el baño retocándose tal y hablando conmigo de algo de la grabación. O sea, intentábamos licuar un poco la parte artística, o sea, que no fuera tan de mentira todo. Todos mis discos habían sido colaborativos. En todos mis discos, que yo saqué 3 discos antes de hacer todo el plan B, en esos discos todos los artistas que cantaban eran otros, no era yo. Yo utilizaba la voz de otro o la composición de otro porque me parecía un instrumento y no tenía ningún problema a poner ahí directamente pues, o a Macaco, incluso era mucho mejor, o poner a Bebe o poner a Alaska, porque creía que era mucho mejor para mis canciones. Entonces, llegados a este punto, empezamos a trabajar en la creatividad de los proyectos. Más allá de la creatividad de la canción en sí, dijimos, ¿cómo podemos hacer que este proyecto sea llamativo en un momento en el que la industria musical se está yendo, se está perdiendo, se están dejando de vender discos? Las compañías discográficas cada vez son más pequeñas y la gran nube negra que tienen encima y la imagen que nos están transmitiendo de todo esto cada vez es más negativa. Entonces dijimos, vamos a abrir la música a todo el mundo. Vamos a hacer un disco en el que todo el mundo pueda participar. Porque yo cuando levanto el teléfono y llamo a los músicos que conozco, en el fondo lo que estoy haciendo es cerrarme a una agenda de gente conocida. Y entonces decidimos hacer el plan B. Y en el plan B simplemente subimos una base y le decimos a la gente, oye, sube tu canción, o sube tu propuesta, o sube tu guitarra, o cuéntanos lo que quieras. Había gente que te contaba de repente una película tal cual. Ponía la base y de repente yo me ponía a escuchar y te decía, pues el viernes estuve el otro día ahí viendo una película, tal y cual. O sea, cada uno contaba su historia. Había gente que cantaba y había gente que cantaba increíble. Y había gente que cantaba y componía increíble. Como Mónica en la primera canción. Electric Nana, Lead the Way. De repente, en un momento en el que el mercado está absolutamente parado a nivel nacional, o sea que las radios tipo 40 principales, que son, digamos que para mí es la radio más importante en la música pop de nuestro país, en los 10 primeros de la lista no había ningún artista español. No había habido números 1 en la lista, eran todos extranjeros. Y de repente, cuando abrimos la música a la gente, conseguimos no 1, sino 2 números 1 ese mismo año. Y la gente decía, claro, es que tienes la tele. Ya, pero es que habíamos aplicado la creatividad para conseguir llegar a la tele. No llegamos a la tele y nos poníamos a hacer un playback. Llegamos a la tele, pues como todos sabéis, yo estoy en El Hormiguero. Yo fui a ver a Pablo Motos y a Jorge Salvador y les dije, oye, tengo esto, que mira, que a ver si me puedes invitar al programa, ¿vale? Para que dé a conocer mi proyecto. Subimos las pistas, la gente disfruta con las pistas, va a escuchar un montón de cosas y creo que podemos hacer un programa, porque yo pretendía ir como invitado. A las 2 horas me llama Jorge Salvador y me dice, ¿te atreves a hacer una sección? Claro, yo me moría de miedo porque yo decía, yo no trabajo en tele, o sea, yo soy músico, me dedico a la música. Bueno, pues la tele nos había lanzado un reto increíble. Nos había dado la oportunidad de poner nuestro proyecto en el front, que todo el mundo viera música. ¿Y por qué es esto? Porque habíamos basado la creatividad en el proyecto. Le habíamos dado muchísima creatividad al proyecto y así seguimos constantemente. Con Ferrari y el Banco de Santander. Hace un año nos dicen, oye, ¿puedes venir a pinchar? Y hacemos una sesión con Fernando Alonso, con Domenicali, con todo el equipo que van a estar ahí y tal. Entonces, automáticamente nos ponemos el chip y decimos, no, ¿y por qué no vamos a Maranello y grabamos el sonido del coche y vemos cómo suenan los alerones, las ruedas, los cacharros estos para poner las tuercas, tal? Y de repente con eso hacemos un ritmo y hacemos algo mucho más grande y la gente se divierte mucho más porque al final lo que está viendo es un montón de cosas que tienen que ver con la creatividad, pero no tienen que ver con la raíz. Ya he contado un poco de manera rápida, muy rápida, cómo es la parte de la creatividad de la canción y cuál es la creatividad del proyecto. A día de hoy, yo tengo una crisis increíble.
O sea, estoy viviendo una crisis increíble, porque pasé de un 12% de atribución como músico, o sea, me conocía un 12% de 13 a 35 años, me conocía un 12% de la población española, y cuando con un equipo de gente increíble creamos un proyecto con una creatividad brutal, de repente paso a tener un 75% de atribución de la sociedad de entre 13 y 35 años, ¿vale? También, evidentemente, la televisión es brutal, pero las campañas de música que hacemos y todo lo que tiene que ver alrededor nos ayuda muchísimo a ponernos en esta posición. Mi crisis es, realmente he hecho cosas muy buenas antes. Incluso empiezo a ver que se valoran a artistas que me caen muy bien además, pero que a lo mejor están ahí porque en un momento dado de su vida han llorado y hemos empatizado con ellos. Y de repente dices, es que está llorado, me cae bien, es que es un tío muy majo. Y escuchas la canción y la canción es una mierda, ¿vale? O de repente hay un artista que hace una canción increíble y es súper antipático, porque su marketing y su creatividad alrededor de cómo vender esa canción es malo. Y a día de hoy tenemos un montón de artistas que para mí, y en los que yo me incluyo, estamos absolutamente metidos en cómo vender las canciones, cuando realmente lo importante son las canciones. Y creo que vamos a vivir una época muy bonita porque la gente está saturada. Yo cuando hablo con los DJs ahora, con los productores, es, oye, ¿y qué se va a llevar ahora? Y de repente llega Avicii y te pone country con el dance, que está muy bien la idea, me parece fantástico, pero al final lo que estás haciendo es mezclar dos cosas, no están haciendo nada bueno. Yo creo que vamos a vivir una revolución dentro de muy poco de gente que realmente hace cosas increíbles. Con lo cual, debemos ser capaces de manejar y de intentar ser objetivos a la hora de escuchar una canción. Y no siempre tener que ver el proyecto. Y tiro piedras contra mí, porque yo sé que muchas veces trabajamos en proyectos que son increíbles y que llaman mucho la atención. Pero creo que la manera de disfrutar y llegar realmente a llorar o a sonreír de verdad, o a que una canción te agarre el corazón, te lo remueva, te lo tira a la basura, luego lo vuelvas a coger y te lo vuelva a dejar en tu sitio, que es vivir una experiencia muy buena porque realmente al final vives lo que es el lenguaje de un artista, lo lleguemos a vivir así. Y creo que estamos escuchando muchísimos proyectos, muchísimos macroproyectos de marketing, y creo que tenemos que ir a la canción, porque lo más importante de la música, sin duda alguna, y siempre lo diré así, son las canciones. Muchas gracias. Gracias.